Cuando una mujer, exhausta de vivir años atrapada en una relación abusiva, se arma de valor y dice basta. Después de una vida de humillaciones, desprecio y dolores silenciosos, encuentra fuerzas en un secreto que guardó bajo 7 llaves, una pequeña herencia olvidada por todos, menos por ella. Prepárate para presenciar lo imposible cuando decide usar ese recurso para recomenzar sola, enfrentando el miedo, los juicios y la soledad. Pero lo que parecía apenas una fuga, se transforma en un giro impresionante. Una elección sencilla lo cambia todo, y lo que pasa después te emocionará e inspirará profundamente. Comenta qué crees que va a pasar, si harías lo mismo en esta situación, y no te olvides de contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El reloj de la cocina marcaba exactamente las 6:30 de la mañana cuando Guadalupe percibió que sus manos temblaban al sostener la taza de café. No era el frío del invierno en Guanajuato lo que la hacía temblar, sino el peso de las palabras que aún resonaban en su mente desde la noche anterior. No sirves ni para hacer un café decente. La voz de Ramón, áspera como lija, había dejado una marca más en su alma ya tan lastimada. A los 62 años, Guadalupe se miró en el pequeño espejo colgado en la pared de la cocina. Las canas que él tanto criticaba estaban recogidas en un chongo sencillo. Las arrugas alrededor de los ojos contaban historias de lágrimas silenciosas, y sus manos, antes firmes para sostener el pincel en las clases de arte que tanto amaba dar, ahora temblaban constantemente. 27 años al lado de él habían transformado a aquella mujer, antes llena de sueños y colores, en un ser casi invisible. El departamento en la colonia obrera, que un día fue su refugio, ahora más parecía una prisión. Las paredes, antes decoradas con sus cuadros coloridos, estaban desnudas. Ramón había tirado sus pinturas durante una de sus crisis de ira, diciendo que el arte no llena la panza. Los pinceles y las pinturas, guardados en el fondo de un cajón empolvado, eran su última conexión con quien ella solía ser. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. En el refrigerador, una nota escrita con la letra temblorosa de Guadalupe listaba las compras que necesitaba hacer. Pero no eran solo provisiones, era una lista de permisos. Cada artículo necesitaba la aprobación de Ramón. Hasta el pan que ella comía tenía que pasar por su visto bueno. El dinero, que venía de su pensión como maestra, iba directo a sus manos. Nunca has sabido manejar el dinero, era lo que siempre decía. Aquella mañana algo era diferente. Mientras preparaba el desayuno que Ramón exigía que estuviera listo cuando despertara, Guadalupe encontró un sobre caído detrás del antiguo trinchador de su madre. Sus manos temblaron aún más al reconocer el membrete de la notaría. Con cuidado para no hacer ruido, abrió el sobre amarillento por el tiempo. Lo que leyó hizo que su corazón se acelerara. Era un documento oficial, fechado hace 5 años, sobre una herencia dejada por su tía abuela Soledad, un terreno ejidal, 2 departamentos y una cantidad considerable de dinero. Todo a su nombre, todo escondido por Ramón durante todos estos años. Las lágrimas comenzaron a correr silenciosamente por su rostro. No eran lágrimas de alegría por el descubrimiento de la herencia, sino de un dolor profundo por la traición. ¿Cuántas veces él la había hecho mendigar algunas monedas para comprar sus medicinas para la presión? ¿Cuántas veces había escuchado que era un estorbo, que no contribuía con nada? El ruido de los pasos pesados de Ramón en el pasillo la hizo guardar rápidamente el sobre en el bolsillo del delantal. Él entró en la cocina con su habitual expresión de disgusto, como si el simple hecho de ver a Guadalupe ya arruinara su día.
El café está frío otra vez, reclamó sin siquiera tocar la taza. Y este bolillo está duro. No sé por qué aún te mantengo aquí. Mi Lupita hacía todo mucho mejor. Lupita, su hijastra de 38 años, era siempre el ejemplo perfecto que Ramón usaba para menospreciarla. Irónicamente, había sido Guadalupe quien había criado a la niña desde los 11 años, cuando su madre falleció. Había sido Guadalupe quien se quedó despierta en las noches de fiebre, quien asistió a todas las reuniones escolares, quien enseñó las primeras letras. «Discúlpame, voy a calentar el café», Guadalupe murmuró, sus manos temblando tanto que casi tiró la taza. «Déjalo así. Voy a tomar café en la calle. Al menos allá sé que voy a comer algo decente». Ramón se levantó bruscamente, haciendo que la silla se arrastrara en el suelo con un ruido estridente. «Y mira a ver si arreglas esta casa hoy. Parece una posilga». Cuando la puerta se cerró con fuerza tras él, Guadalupe se permitió derrumbarse en la silla de la cocina. El sobre pesaba en su bolsillo como plomo. Años de humillaciones, de control, de palabras que cortaban más profundo que cuchillos, todo eso pasaba como una película en su mente. El reloj continuaba su tic-tac implacable, marcando no solo las horas, sino también los momentos de una vida que se estaba escurriendo entre sus dedos. Guadalupe miró sus manos arrugadas, las marcas que el tiempo y el sufrimiento habían dejado en su piel, y por primera vez en muchos años sintió algo diferente al miedo y la resignación. Era una sensación pequeña, casi imperceptible, pero estaba allí, una chispa de valor, nacida no de la fuerza sino del cansancio. Desde el fondo de su alma, una voz que hace mucho tiempo había sido silenciada comenzaba a susurrar. Era hora de tomar una decisión. Seguir viviendo como una sombra o recuperar los colores que un día formaron parte de quien ella era. Con las manos aún temblorosas, pero con una determinación creciente, Guadalupe sostuvo el sobre una vez más. Aquel papel no era solo la prueba de una herencia escondida, era la evidencia de que su vida había sido construida sobre mentiras cuidadosamente orquestadas por quien debía protegerla. El sol ya se ponía cuando Ramón anunció que saldría para su habitual juego de dominó. Guadalupe permaneció en la cocina, fingiendo organizar las ollas, mientras su corazón latía desbocado. Durante todo el día, aquel sobre había quemado en su conciencia como brasa viva. Cada vez que tomaba los documentos, descubría más detalles que la dejaban aturdida. Extractos bancarios, contratos de alquiler, todo manipulado por Ramón sin su conocimiento. «No vuelvo tarde. Y mira a ver si no te quedas viendo esas telenovelas idiotas. Solo sirven para meterte ideas en la cabeza». Él gruñó, acomodándose la gorra desgastada que siempre usaba. Antes de salir, aún completó. «Y mañana necesito que firmes unos papeles del banco. Nada importante, solo unas burocracias». Guadalupe sintió un escalofrío en la espalda. Ahora entendía el patrón. ¿Cuántos papeles sin importancia había firmado a lo largo de los años? ¿Cuántos préstamos, cuántos documentos que ella, por miedo y sumisión, había autorizado sin cuestionar? Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Así que la puerta se cerró. Guadalupe corrió al cuarto. Sus manos temblaban tanto que mal conseguía abrir el ropero. En el fondo del último cajón, entre cobijas antiguas, estaba una bolsa de viaje que había comprado escondida, guardando algunas monedas de las compras a lo largo de meses. Comenzó a poner algunas ropas, documentos, los pocos objetos personales que aún significaban algo. Mientras arreglaba la maleta, sus ojos cayeron sobre una foto antigua, escondida entre las páginas de un libro de recetas. En ella, una Guadalupe, más joven, sonreía, rodeada por sus alumnos de la escuela pública donde había dado clases por 2 décadas. Sus ojos brillaban y en sus manos sostenía un pincel al lado de un mural colorido que había pintado con los niños.
Las lágrimas comenzaron a caer cuando encontró, en el fondo de una caja de zapatos, un pequeño cuaderno de dibujos que Lupita había hecho en la infancia. Para la mejor madre del mundo, decía la dedicatoria en letra infantil. Como aquella, niña dulce se había transformado en una mujer tan parecida al padre. En los últimos años, Lupita se había convertido en una extensión de la crueldad de Ramón, criticando cada gesto, cada palabra de Guadalupe. El sonido de pasos en el pasillo del edificio la hizo paralizar. Por un momento de pánico, pensó que Ramón había vuelto. Pero eran solo los vecinos del 302, aquellos que tantas veces la vieron llorando en el pasillo y nunca hicieron nada. Él es tan educado. Debe ser exageración tuya, decían, cuando ella intentaba pedir ayuda. Con las manos temblorosas, Guadalupe tomó su celular antiguo, uno de los pocos lujos que Ramón permitía, aunque fuera solo para poder controlarla a la distancia. Había decenas de mensajes no leídos de Lupita, todos con el mismo tono acusador. ¿Dónde escondiste el dinero de mi papá? ¿Por qué andas tan rara? Si estás pensando en hacer alguna tontería. Se sentó en la orilla de la cama, sintiendo el peso de cada decisión que necesitaba tomar. En la cómoda, el portarretratos de su casamiento con Ramón parecía burlarse de ella. En la foto ella sonreía, esperanzada, sin saber que aquel día marcaría el inicio de su desaparición como persona. Fue hasta el trinchador antiguo, aquel que había heredado de su madre y que Ramón tanto despreciaba. Mueble viejo, solo sirve para juntar polvo. En el fondo del último cajón, entre papeles antiguos, encontró su talonario de cheques, hace años intocado. Ramón controlaba cada centavo, pero ella había mantenido aquella cuenta solo a su nombre, una de las pocas cosas que él no consiguió quitarle. El reloj marcaba las 8 cuando Guadalupe finalmente cerró la maleta. Era una maleta pequeña para 27 años de vida, pero ella no necesitaba mucho. Su mano rozó el bolsillo del saco donde estaba guardado el sobre con los documentos de la herencia. Aquel papel representaba más que dinero. Era su chance de rescatar la dignidad que había sido robada en pequeñas cuotas, día tras día. Antes de salir, sus ojos recorrieron el departamento una última vez. Allí estaba la marca en la pared donde su último cuadro había quedado colgado antes de Ramón lo destruyera en un acceso de rabia. El pequeño florero de violetas en la ventana de la cocina, las únicas flores que él toleraba, porque no daban mucho trabajo. La mecedora donde ella solía sentarse para leer, antes de que él decidiera que los libros eran pérdida de tiempo. Con pasos silenciosos, Guadalupe caminó hasta la puerta. Sus manos temblaban tanto que mal conseguía girar la llave. Del lado de afuera, el pasillo estaba silencioso. Era como si el propio edificio conspirara para su fuga. Bajó las escaleras para no arriesgarse a encontrar a alguien en el ascensor. En la portería, su corazón casi se paró cuando el portero la llamó. «Doña Guadalupe, ¿está saliendo a estas horas?» Ella murmuró algo sobre visitar a una amiga enferma, intentando controlar el temblor en la voz. El portero, el mismo que tantas veces escuchó sus discusiones con Ramón y nunca interfirió, apenas se encogió de hombros. La noche estaba sorprendentemente fría para un junio en la colonia obrera. Guadalupe apretó el saco alrededor de sí, jalando la pequeña maleta con fuerza. Cada paso la alejaba de 27 años de silencio forzado, de sueños rotos, de una vida que nunca fue verdaderamente suya. En la esquina, un taxi pasaba lentamente. Guadalupe hizo señas, sus manos temblando en el aire. Cuando el chofer preguntó para dónde, ella dudó por un momento. ¿Para dónde va una mujer de 62 años que está recomenzando la vida?
Entonces se acordó de la dirección anotada en los documentos de la herencia, un pequeño pueblo en el interior de Michoacán, donde los departamentos dejados por su tía abuela estaban localizados. Mientras el taxi se alejaba del barrio que había sido su prisión por tantos años, Guadalupe no miró para atrás. No vio las luces del departamento 501, no vio la silueta conocida del edificio desapareciendo en la noche. Sus ojos estaban fijos en el horizonte oscuro, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. En su bolsillo, el celular comenzó a vibrar. Era Lupita. Más un mensaje acusador, probablemente. Con un gesto decidido, Guadalupe apagó el aparato. Por primera vez en décadas, el silencio no era una imposición, era una elección suya. El chofer del taxi la observaba por el retrovisor, probablemente intrigado con aquella señora de canas, sola en una noche de viernes, con una única maleta pequeña. Él no sabía, pero estaba presenciando un momento raro, el exacto instante en que una mujer decide que su vida vale más que su miedo. El pequeño pueblo de Tierra Blanca recibió a Guadalupe con una mañana fría y una llovizna fina que parecía reflejar sus lágrimas contenidas. Después de casi 6 horas de viaje, el taxi la dejó frente a una pensión modesta en la calle principal. El edificio antiguo, con sus paredes descascaradas y ventanas de madera, no era nada comparado con el departamento que había dejado atrás. Pero por primera vez en mucho tiempo, Guadalupe respiró sin sentir el peso de la opresión en su pecho. Doña Elvira, la propietaria de la pensión, era una señora de sus 70 años, con un rostro marcado por el tiempo y ojos que parecían leer el alma de las personas. Cuando Guadalupe llegó, temblando de frío y miedo, la mujer no hizo preguntas. Apenas sirvió un café caliente y ofreció un cuarto en el fondo, más tranquilo para quien necesita paz, como ella dijo. El cuarto era pequeño, con una cama individual, un armario antiguo y una mesita bajo la ventana que daba a un patio lleno de árboles. Guadalupe deshizo su pequeña maleta, sus manos aún temblando al tocar cada prenda de ropa. En el fondo de la bolsa encontró el pincel que había guardado a las apuradas, su última conexión con el arte que tanto amaba. Comenta qué crees, qué va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Los primeros días fueron los más difíciles. Cada ruido en la calle la hacía sobresaltarse, imaginando que Ramón había descubierto su paradero. Su celular continuaba apagado, guardado en el fondo del cajón como una bomba de tiempo que se rehusaba a desactivar. Por la noche se despertaba, asustada, sudando frío, soñando con la voz de él gritando, con Lupita apuntando el dedo en su dirección, acusándola de haber abandonado a la familia. Fue en una de esas noches de insomnio que Guadalupe finalmente creó coraje para examinar detalladamente los documentos de la herencia. Sentada a la mesita del cuarto, bajo la luz débil de una lámpara, descubrió que su tía abuela Soledad había sido más generosa de lo que imaginaba. Los 2 departamentos quedaban en el centro del pueblo y estaban alquilados hace años. El terreno ejidal, en las proximidades, tenía un valor considerable debido a su ubicación privilegiada. Pero el descubrimiento más doloroso vino cuando encontró los extractos bancarios. Ramón había usado el dinero de la herencia para hacer inversiones a su propio nombre, aprovechándose de poderes que ella había firmado sin cuestionar. El pensamiento la hizo sentir náuseas. ¿Cuántas veces él la había llamado de incompetente con el dinero mientras usaba lo que era de ella para beneficiarse? A la mañana siguiente, reuniendo todo el valor que consiguió juntar, Guadalupe fue hasta el banco local. El gerente, un hombre joven llamado Ricardo, escuchó su historia con una mezcla de compasión y preocupación profesional.
La señora necesita un abogado, él dijo, indicando un despacho en la misma calle. El doctor Javier, un abogado de mediana edad con una mirada amable, escuchó su relato sin interrumpir. Cuando ella terminó, él suspiró profundamente. Doña Guadalupe, lo que su marido hizo es un delito. Él falsificó documentos, desvió una herencia, abusó de su confianza. Podemos revertir eso, pero va a llevar tiempo. Las palabras delito y falsificación resonaron en su mente durante todo el camino de vuelta a la pensión. No era así como ella quería que las cosas terminaran. No quería venganza. Solo quería su vida de vuelta. Pero mientras caminaba por las calles estrechas de Tierra Blanca, un pensamiento perturbador la atormentaba. ¿Será que algún día había realmente tenido una vida propia? El celular, que ella finalmente creó coraje para encender, explotó en notificaciones. Mensajes de Lupita llenaron la pantalla, cada uno más agresivo que el otro. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Papá está destrozado. Eres una malagradecida después de todo lo que él hizo por ti. El último mensaje, sin embargo, fue el que más dolió. Nunca fuiste mi verdadera madre. Aquella noche, sola en su cuarto en la pensión, Guadalupe lloró como no lloraba hace años. No eran lágrimas de miedo o sumisión, como las que derramaba escondida en el baño de su antiguo departamento. Eran lágrimas de luto, por todos los años perdidos, por los sueños abandonados, por el cariño de una hijastra que había criado como hija y que ahora la rechazaba. Doña Elvira, percibiendo su estado, tocó a la puerta trayendo un té de manzanilla. Se sentó en la orilla de la cama y, sin hacer preguntas, apenas sujetó su mano. A veces, mija, una necesita perderse para encontrarse, dijo con su sabiduría sencilla. Fue en ese momento que Guadalupe percibió que necesitaba hacer algo, además de esconderse. Los departamentos de la herencia necesitaban su atención. El terreno necesitaba ser evaluado. Había una vida entera esperando para ser construida. Pero ¿cómo recomenzar a los 62 años, cuando todo lo que conoces es el miedo? La respuesta comenzó a surgir en una mañana de sábado, cuando Guadalupe decidió visitar el tianguis local. Entre los puestos de frutas y verduras, sus ojos fueron atraídos para un cuerpo encogido en una esquina, temblando a pesar del sol que ya calentaba la mañana. Era un muchacho joven, no más que 20 años, con ropas sucias y una mirada perdida que ella conocía bien. La mirada de quien no tiene para dónde ir. Se aproximó cautelosamente, ofreciendo un bolillo que había acabado de comprar. El muchacho levantó los ojos y Guadalupe sintió su corazón detenerse por un momento. Aquel rostro, ella lo conocía. Era Carlos, uno de sus antiguos alumnos, del programa de apoyo escolar donde había trabajado como voluntaria años atrás. Profesora Guadalupe, la voz de él salió débil, casi un susurro. ¿La señora todavía existe? La pregunta, en su simplicidad cruel, alcanzó a Guadalupe como un golpe. ¿Cuántas veces ella misma se había cuestionado si aún existía durante aquellos años de apagamiento al lado de Ramón? Pero allí estaba ella, siendo reconocida, siendo recordada por alguien que ella había ayudado en el pasado. Carlos estaba diferente del muchacho alegre que ella recordaba. Sus ojos tenían un brillo febril, sus manos temblaban constantemente. Él le contó, entre sollozos, que había sido diagnosticado con esquizofrenia leve y que sus padres, no sabiendo cómo lidiar con la situación, lo habían echado de casa. En aquel momento, algo despertó en Guadalupe. Una fuerza que ella no sabía que aún poseía, un instinto de protección que Ramón no había conseguido matar. Sin pensar dos veces, extendió la mano para Carlos. «Ven conmigo», dijo, su voz
firme por primera vez en años. Vamos a tomar un café y a conversar. Mientras caminaban de vuelta a la pensión, Guadalupe sintió el peso de las miradas de los habitantes locales. Una señora sola, acogiendo a un muchacho de la calle, los comentarios comenzarían luego. Pero por primera vez en su vida, ella no se importó con lo que los otros pensarían. Había algo más importante en juego: la chance de ayudar a alguien que, como ella, había sido abandonado por aquellos que debían protegerlo. Los días en Tierra Blanca comenzaron a ganar una nueva rutina. Doña Elvira, después de mucha hesitación, permitió que Carlos se quedara en un cuartito en el fondo de la pensión bajo la responsabilidad de Guadalupe. «Tengo miedo de que él pueda ser peligroso», confesó la propietaria. Guadalupe apenas sonrió, acordándose de cuántas veces había escuchado palabras semejantes sobre sí misma. «El peligro», respondió suavemente, «casi nunca viene de quien está pidiendo ayuda». Con el apoyo del doctor Javier, Guadalupe consiguió localizar un médico en el pueblo que aceptó atender a Carlos. El diagnóstico fue confirmado: esquizofrenia, leve, controlable con medicación adecuada. Lo difícil fue convencer al muchacho a aceptar el tratamiento. Ellos decían que yo estaba fingiendo. Él susurraba en las noches en que el miedo lo consumía. Mi padre decía que era flojera, que yo solo quería atención. Las palabras de él resonaban dolorosamente en Guadalupe. ¿Cuántas veces Ramón había dicho que su depresión era flojera? ¿Cuántas veces había escuchado que sus miedos eran invención? Ahora, cuidando de Carlos, ella comenzaba a entender que había diferentes formas de violencia y el silenciamiento tal vez fuera la más cruel de ellas. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. En una mañana particularmente difícil, cuando Carlos estaba teniendo un episodio más intenso, Guadalupe recibió una llamada que hizo su mundo temblar. Era Lupita, su voz cortante como navaja a través del teléfono. «Estás andando con un vago por el pueblo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Avergonzarnos aún más?» El corazón de Guadalupe falló un latido. ¿Cómo Lupita había descubierto? La respuesta vino enseguida. La gente comenta, ¿sabías? Toman fotos, mandan en grupos de WhatsApp. Papá está devastado. Primero te escapas como una criminal. Ahora esto. Las manos de Guadalupe temblaban al sostener el teléfono, pero su voz salió sorprendentemente firme. «Lupita, no tienes el derecho de juzgar mis decisiones, no después de todo lo que tu padre hizo». «¿Qué es lo que él hizo?» Lupita rió, un sonido frío y cruel. «¿Darte un techo? Mantenerte. Aguantarte todos estos años con tus manías y depresiones. ¿Sabes lo que eres? Una malagradecida que engañó a mi papá, robó el dinero de él y ahora quieres hacerte la santa ayudando a vagabundos». Cada palabra era como una puñalada, pero Guadalupe no lloró. Algo dentro de ella había cambiado. ¿Quieres saber la verdad, Lupita? Pregúntale a tu padre sobre la herencia de la tía Soledad. Pregúntale a él dónde está el dinero que él escondió de mí durante años. Pregunta sobre los préstamos que él hizo a mi nombre sin mi conocimiento. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Lupita habló nuevamente, su voz temblaba de rabia. «Estás mintiendo. Mi papá nunca haría eso». «Tengo todos los documentos», Guadalupe respondió suavemente. «Pero no es eso lo que importa ahora. Lo que importa es que por primera vez en la vida estoy tomando mis propias decisiones». Después de colgar el teléfono, Guadalupe se sentó en la silla de la pequeña sala que había transformado en un despacho improvisado. En la mesa estaban esparcidos los documentos de los departamentos que había heredado. En las últimas semanas, con la ayuda sorprendente de Carlos, que demostró tener un talento natural para la organización,
ella había comenzado a poner orden en los papeles. Los inquilinos, que antes pagaban los alquileres directamente a un intermediario escogido por Ramón, ahora trataban directamente con ella. Al inicio, hubo resistencia. Una señora sola administrando propiedades, cuestionaban. Pero Guadalupe, fortalecida por su nueva independencia, se mantuvo firme. El terreno ejidal también comenzó a mostrar su potencial. Una pequeña constructora local había demostrado interés en comprar una parte del área. El valor ofrecido era considerable, pero Guadalupe no tenía prisa en decidir. Por primera vez en la vida, podía pensar en el futuro en sus propios términos. Fue durante una de esas tardes de trabajo que Carlos, ya más estable con la medicación, hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Organizando antiguas carpetas de documentos, encontró un sobre amarillento conteniendo fotografías antiguas. Eran los registros de las exposiciones de arte que Guadalupe había participado en su juventud. ¿La señora pintaba?, preguntó él, los ojos brillando de curiosidad genuina. Guadalupe sintió un nudo en la garganta al ver aquellas imágenes. Allí estaba ella, mucho más joven, al lado de sus telas coloridas, paisajes, retratos, abstracciones. Cada cuadro era un pedazo de su alma que Ramón había sistemáticamente destruido. «Pintaba», respondió, su voz embargada. «Pero hace tanto tiempo». Carlos quedó en silencio por un momento, sus dedos acariciando suavemente las fotografías. Entonces, sin aviso, se levantó y salió. Volvió media hora después cargando una bolsa de la papelería local. Dentro de ella había pinceles, pinturas y un lienzo en blanco. «Por favor», él dijo, extendiendo los materiales para ella. «Enséñeme a pintar». Guadalupe sintió las lágrimas correr por su rostro, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor o miedo, eran lágrimas de reconocimiento. Allí estaba alguien que la veía no como una sombra, no como una sirvienta, sino como una artista, una maestra, un ser humano completo. Las semanas siguientes trajeron una rutina que Guadalupe jamás imaginaría posible. Por las mañanas cuidaba de los asuntos de las propiedades. Por la tarde transformaba la pequeña sala en un estudio improvisado, donde ella y Carlos pintaban juntos. Él tenía un talento natural, una sensibilidad que transbordaba en colores vibrantes y formas osadas. Pero la paz nunca dura mucho tiempo cuando se está huyendo de un pasado como el de ella. En un jueves lluvioso, mientras Guadalupe volvía del banco, vio un coche conocido estacionado frente a la pensión. Su corazón se congeló al reconocer al conductor. Era el hermano de Ramón. Se aproximó con cautela, sus piernas temblando, tanto que mal conseguía andar. El hombre salió del coche así que la vio, su rostro contorsionado en una expresión de falsa preocupación. «Guadalupe, qué bueno que te encontré. Ramón está enfermo. Él necesita de ti». Era una mentira. Ella sabía. Era más un intento de manipulación, más una forma de intentar traerla de vuelta al cautiverio emocional que había sido su vida por tanto tiempo. Pero esta vez algo estaba diferente. Esta vez ella no estaba sola. Carlos, que volvía del mercado, vio la escena e inmediatamente se colocó al lado de Guadalupe. No dijo nada, no hizo ningún movimiento brusco, apenas se quedó allí, su presencia silenciosa transmitiendo un mensaje claro. Ella no estaba más vulnerable, no estaba más desamparada. «Dile a Ramón». Guadalupe habló, su voz sorprendentemente calma, «que ahora yo tengo una nueva familia, una que no necesita lastimarme para existir». La noticia se esparció por Tierra Blanca como pólvora seca. La profesora fugitiva, como algunos la llamaban, estaba exponiendo sus pinturas en la antigua Casa de Cultura del pueblo. La idea había partido de doña Patricia, una de las inquilinas de los departamentos de Guadalupe.
que también era coordinadora cultural del municipio. Ella había visto los cuadros que comenzaban a acumularse en el pequeño estudio improvisado y quedó impresionada con la fuerza que emanaba de aquellas telas. «Son historias pintadas», dijo doña Patricia, observando una tela en particular que mostraba una mujer emergiendo de sombras azules profundas, sus manos extendidas en dirección a la luz. Cada pincelada cuenta un pedazo de su jornada, doña Guadalupe. La exposición fue marcada para un sábado de septiembre, cuando el clima comenzaba a calentar y los árboles de la plaza central florecían en tonos de rosa y morado. Guadalupe pasó la semana anterior en estado de nervios, sus manos temblando más que lo normal mientras organizaba las telas con la ayuda de Carlos. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. En la mañana de la exposición, mientras arreglaba la última tela, Guadalupe recibió un mensaje que hizo su sangre congelar. Era de una antigua vecina de la colonia obrera. «Lupita está esparciendo para todo el mundo que te volviste loca, que estás viviendo con un vago y gastando todo el dinero de su padre en locuras artísticas. Ramón está juntando documentos para demandarte por interdicción judicial». El celular resbaló de sus manos temblorosas, cayendo sobre el piso de madera con un golpe sordo. «Interdicción judicial». Las palabras resonaban en su mente como una campana fúnebre. Ellos querían probar que ella era incapaz, que no podía tomar sus propias decisiones. Querían silenciarla nuevamente, ahora de forma definitiva y legal. Carlos la encontró sentada en el suelo de la galería, abrazada a sus propias rodillas, como una niña asustada. Sin decir nada, se sentó a su lado y comenzó a dibujar en el pequeño bloc que siempre cargaba consigo. Poco a poco, una imagen fue surgiendo. Era Guadalupe, pero no la Guadalupe encogida y atemorizada. Era una Guadalupe fuerte, de cabeza erguida, pincel en puño, colores explotando a su alrededor. «Así es como yo veo a la señora», él dijo suavemente. «Así es como todos aquí la ven ahora». Las palabras de él fueron como un bálsamo. Guadalupe se levantó lentamente, mirando alrededor de la sala de exposiciones. Allí estaban sus obras. No apenas pinturas, sino testimonios de su sobrevivencia. Cada tela contaba una historia de resistencia, de renacimiento, de una mujer que se rehusaba a desaparecer. A la tarde, cuando las puertas de la Casa de Cultura se abrieron, Guadalupe estaba preparada. Vestía un vestido azul turquesa, un color que Ramón siempre prohibiera, diciendo que llamaba la atención demasiado. Sus canas, que él tanto criticaba, estaban sueltas, enmarcando su rostro con dignidad. La exposición atrajo más personas de lo que ella esperaba. Habitantes locales, curiosos, algunos artistas de la región. Entre ellos, para su sorpresa, estaba Elena Mendoza, una respetada curadora de arte que estaba de paso por el pueblo. Elena paró largamente delante de cada tela, sus ojos expertos absorbiendo cada detalle. «Hay una fuerza tremenda aquí», dijo ella aproximándose a Guadalupe. «Una historia de dolor, sí, pero principalmente de renacimiento. Usted pinta como quien respira después de una larga inmersión». Mientras conversaban, Guadalupe notó un movimiento en la entrada de la galería. Su corazón se detuvo por un instante al reconocer la figura que acababa de entrar, Lupita. Su hijastra estaba diferente, más flaca, con ojeras profundas, como si tampoco estuviera durmiendo bien en las últimas semanas. Por un momento, las dos mujeres apenas se encararon a través de la sala llena. Lupita dio algunos pasos hesitantes en dirección a una de las telas, justamente aquella que Guadalupe había pintado, acordándose de ella niña. Una muchacha de trenzas coloridas jugando en un balancín. «¿Lo guardaste?» La voz de Lupita tembló.
En sus manos estaba un pequeño cuaderno de dibujos, el mismo que Guadalupe había llevado consigo en la noche de la fuga. Después de todo lo que dije, ¿guardaste mis dibujos de niña? Guadalupe sintió las lágrimas comenzaren a formarse, pero las contuvo. Claro que lo guardé. Eres mi hija, Lupita. No importa lo que suceda, eso nunca va a cambiar. Fue como si algo se rompiera dentro de Lupita. Sus ojos, tan duros en los últimos tiempos, comenzaron a suavizarse. Él me mintió, susurró. Papá mintió sobre todo, ¿no es verdad? Antes de que Guadalupe pudiera responder, un murmullo en la entrada de la galería llamó la atención de todos. Ramón había llegado, acompañado de su abogado y de un hombre que se presentó como médico psiquiatra. Él parecía menor de lo que Guadalupe recordaba, más viejo, más frágil, pero sus ojos aún cargaban aquella furia controlada que ella conocía tan bien. «Vine a buscar a mi esposa», él anunció en voz alta, como si estuviera haciendo un favor a todos. «Ella no está bien, necesita de cuidados especiales». El silencio que se siguió fue ensordecedor. Guadalupe sintió su cuerpo entero temblar, pero esta vez no era de miedo, era de indignación. Años de rabia contenida, de dignidad robada, de sueños sofocados, todo eso comenzó a burbujear dentro de ella como un volcán a punto de explotar. Fue cuando Carlos, que había permanecido discretamente en una esquina de la sala, dio un paso al frente. En sus manos estaba un gran sobre marrón. «Creo que el señor necesita ver esto primero», él dijo, su voz calma pero firme. Dentro del sobre estaban todos los documentos que probaban las falsificaciones de Ramón, extractos bancarios, poderes falsificados, contratos adulterados. Pero había más. Había también dictámenes médicos recientes atestando la plena capacidad mental de Guadalupe, declaraciones de los nuevos inquilinos sobre su competencia en la administración de las propiedades. Y lo más sorprendente, una carta del banco confirmando las movilizaciones sospechosas que Ramón había hecho a lo largo de los años. «Yo no soy más aquella mujer asustada que tú controlabas», Guadalupe dijo, su voz resonando por la galería. «No soy una propiedad tuya, nunca lo fui». El rostro de Ramón quedó rojo de furia. Él dio un paso en dirección a ella, su puño cerrado, pero paró al percibir que estaba cercado. No apenas por Carlos y por los frecuentadores de la exposición, sino también por Lupita, que ahora estaba al lado de Guadalupe, sujetando su mano. «Ya basta, papá», Lupita dijo, su voz embargada. «El señor no va a lastimarla nunca más». Un año se pasó desde aquella tarde en la galería. La pequeña casa que Guadalupe compró en la calle de las Camelias, usando parte del dinero de la venta del terreno ejidal, se tornó más que un simple domicilio. Era un símbolo de recomienzo. El patio, antes abandonado, ahora transbordaba de vida con un jardín colorido, donde ella pasaba sus mañanas pintando, cercada por flores que Ramón nunca la dejó tener. La transformación no aconteció de la noche para el día. Después del confrontamiento en la exposición, Ramón aún intentó varias maniobras legales para recuperar el control sobre ella y el dinero. Pero esta vez, Guadalupe estaba preparada. Con la ayuda del doctor Javier y los documentos organizados por Carlos, cada intento de Ramón fue sistemáticamente desmantelado en los tribunales. Comenta qué crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. El verdadero cambio, sin embargo, vino de donde Guadalupe menos esperaba. Lupita, después de aquella tarde en la galería, comenzó un doloroso proceso de reconocimiento de la manipulación que había sufrido del padre durante toda su vida. Las primeras conversaciones con Guadalupe fueron difíciles, llenas de silencios pesados y lágrimas contenidas. «¿Cómo consigues perdonarme?»,
Lupita preguntó cierta tarde, mientras ayudaba a Guadalupe a organizar sus pinturas en el nuevo taller que habían improvisado en la terraza. Después de todo lo que dije, de cómo te traté, Guadalupe soltó los pinceles y sujetó las manos de la hijastra. Porque tú también fuiste víctima, mija. Él manipuló a nosotras dos, cada una de un modo diferente, pero ahora podemos reescribir nuestra historia. Y fue exactamente eso lo que comenzaron a hacer. Lupita pasó a visitar Tierra Blanca regularmente, a veces quedándose semanas enteras. Durante esas visitas, ella y Guadalupe reconstruyeron su relación, no más como madrastra e hijastra, sino como dos mujeres que sobrevivieron a la misma tormenta. Carlos continuó viviendo en la pensión de doña Elvira, pero pasaba sus días en la casa de Guadalupe. Con el tratamiento adecuado y el apoyo emocional que nunca tuvo de su propia familia, él floreció. Su talento para el arte se desarrolló de manera sorprendente, y luego sus obras comenzaron a llamar la atención al lado de las de Guadalupe en las exposiciones locales. La curadora Elena Mendoza mantuvo contacto después de aquella primera exposición. Bajo su orientación, Guadalupe y Carlos participaron de muestras en ciudades mayores de la región. Sus historias, contadas a través del arte, tocaban personas que nunca imaginaron alcanzar. Ustedes no pintan apenas cuadros, Elena dijo durante la apertura de una exposición en Guadalajara. Ustedes pintan esperanza. En una mañana de domingo, mientras tomaban café en la terraza, Guadalupe recibió una llamada inesperada. Era Ricardo, el gerente del banco, con una noticia que la dejó sin palabras. Ramón había sufrido un derrame. No era grave, pero lo suficiente para hacerlo repensar sus acciones. «Él quiere verte», Lupita dijo más tarde, cuando vino personalmente a contar los detalles. «Pero esta vez, mamá, la elección es tuya. Tú no le debes nada». Guadalupe pensó, mucho antes de tomar su decisión. Cuando finalmente fue al hospital una semana después, no fue por obligación o miedo, fue por sí misma, para cerrar un ciclo que necesitaba ser encerrado. Ramón estaba diferente. El derrame había afectado su lado derecho, y su voz, antes tan intimidadora, ahora no pasaba de un susurro. Cuando Guadalupe entró en el cuarto, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de arrepentimiento, ella percibió, sino de vergüenza. «Yo vi tus cuadros», él dijo con dificultad. «En la televisión, tú siempre fuiste talentosa. Yo que no quise ver». Guadalupe no respondió inmediatamente. Miró por la ventana del hospital, observando los pájaros que volaban libremente en el cielo azul. «¿Sabes, Ramón? Durante años yo pensé que necesitaba de tu perdón por haber partido. Pero ahora entiendo que el único perdón que yo necesitaba era el mío propio, por haber demorado tanto para liberarme». Salió del hospital sintiéndose leve, como si el último peso hubiese sido removido de sus hombros. En el camino para casa, paró en la papelería y compró un lienzo nuevo, el mayor que jamás había osado pintar. La vida en Tierra Blanca asumió un ritmo propio, dictado no más por el miedo, sino por la libertad de elecciones. La casa en la calle de las Camelias se tornó un punto de encuentro para jóvenes artistas de la región, muchos de ellos descubiertos e incentivados por Guadalupe y Carlos. Poco a poco, otros jóvenes en situación vulnerable, como Carlos había estado, encontraron allí un espacio de acogimiento y apoyo. Doña Elvira, que al inicio había hesitado en aceptar a Carlos en su pensión, ahora era presencia constante en los almuerzos de domingo en la casa de Guadalupe. ¿Quién diría, ella comentaba con su jeito franco, que aquella señora asustada que llegó aquí hace un año se transformaría en una fuerza de la naturaleza? En una tarde particularmente significativa, Guadalupe estaba en su taller cuando Lupita llegó cargando una caja antigua.
Dentro de ella, cuidadosamente preservados, estaban todos los dibujos y trabajos escolares que Guadalupe había guardado durante años, desde que Lupita era niña. «Encontré en el fondo del armario de papá», Lupita explicó, su voz embargada. Él no tuvo coraje de votar, mismo después de todo. «Creo que, en el fondo, él también sabía que tú eras la única que realmente se importaba». Juntas, pasaron la tarde reviviendo memorias, ahora sin el filtro del miedo y de la manipulación. Carlos se juntó a ellas más tarde, trayendo uno de sus nuevos cuadros. Una obra vibrante que retrataba 3 generaciones de mujeres, sus manos entrelazadas en un gesto de fuerza y unión. A los 63 años, Guadalupe finalmente entendió que su vida no había comenzado tarde. Había comenzado exactamente cuando debía. Cada arruga en su rostro contaba una historia de sobrevivencia. Cada hilo canoso en su cabello era un testimonio de resistencia. Sus manos, que un día temblaron de miedo, ahora temblaban de emoción al crear. El taller, que comenzó como un espacio de cura personal, se transformó en un centro de arte comunitario. Allí, otras mujeres comenzaron a encontrar su voz, sea a través de la pintura, de la música o simplemente de la compartición de sus historias. Guadalupe aprendió que su jornada no era única. Había millares de otras mujeres necesitando encontrar coraje para dar el primer paso. En una noche estrellada, sentada en su terraza entre Carlos y Lupita, Guadalupe observaba su jardín floreciendo bajo la luz de la luna. Las violetas, que antes eran las únicas flores que podía tener, ahora dividían espacio con rosas, margaritas y girasoles, un arco iris de posibilidades que ella misma había plantado. «¿Sabes?», ella dijo suavemente, «por mucho tiempo pensé que estaba vieja de más para recomenzar, que había desperdiciado mi vida. Pero ahora entiendo que cada momento de dolor me trajo hasta aquí. Me preparó para esta versión de mí misma que finalmente puedo ser». Carlos sonrió, sus ojos brillando con la sabiduría que solo aquellos que conocieron el desamparo pueden tener. «La señora no recomenzó, mamá Guadalupe. La señora finalmente comenzó a vivir». Lupita, sujetando la mano de Guadalupe, añadió: «Y nosotras estamos apenas en el comienzo de esta historia». Guadalupe sonrió, sintiendo la brisa nocturna acariciar su rostro. Sí, era apenas el comienzo, y esta vez era ella quien sujetaba el pincel de la propia vida, libre para colorear su futuro con todos los colores que escogiese usar.